El aire estaba cargado de tensión y esperanza en la pequeña oficina de SpaceX en Hawthorne, California. Los escritorios estaban llenos de diagramas, planos de cohetes y tazas de café medio vacías, testigos silenciosos de jornadas que parecían no tener fin. En una esquina, un grupo de ingenieros debatía en voz baja sobre un fallo reciente en uno de los motores Merlin, mientras al fondo se escuchaban los ecos de teclados, marcando el ritmo frenético del equipo. Una reunión improvisada comenzó en la sala principal, un espacio austero con sillas plegables y una pizarra blanca que ya no podía borrar por completo las ecuaciones de lanzamientos anteriores. Elon Musk entró con su andar decidido, aunque los que lo conocían bien podían notar el peso en sus hombros. Su mirada recorría a cada uno de los presentes, un equipo reducido pero lleno de una pasión casi palpable. «Está claro que estamos al límite», comenzó Musk, su voz resonando con una mezcla de sinceridad y urgencia. «El capital se agota. Si no conseguimos resultados pronto, nos quedaremos sin fondos, sin cohetes, sin empleo». El silencio que siguió fue pesado. Mark Wilson, uno de los ingenieros más jóvenes, alzó tímidamente la mano. «¿Y si no lo logramos? ¿Qué pasará con todo esto, con nosotros?» Musk lo miró directamente, su rostro serio pero no desprovisto de emoción. «Miren, sé que esto no es fácil, pero les prometo algo, si caemos, lo haremos luchando juntos. Cada noche sin dormir, cada dólar invertido, no será en vano, porque incluso si fallamos, habremos demostrado que vale la pena intentar». Nadie respondió de inmediato. Algunos evitaban el contacto visual, otros parecían perdidos en sus pensamientos. Fue entonces cuando Sarah Jenkins, una programadora que había dejado un trabajo estable en Silicon Valley para unirse a SpaceX, rompió el silencio. «Estoy aquí porque creo en esto. Creo en lo que estamos haciendo. Y no pienso rendirme ahora». Su declaración pareció encender algo en la sala. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a asentir, susurrando afirmaciones de apoyo. Al final de la reunión, todos estaban de pie, comprometidos a avanzar a pesar de las adversidades. Mientras tanto, en Tesla, las cosas no eran mucho mejores. En la línea de ensamblaje del Roadster, los técnicos luchaban por cumplir con plazos imposibles, enfrentando constantes problemas de suministro. James Carter, un supervisor que había trabajado en la industria automotriz durante décadas, confesó a su esposa una noche: «Nunca había visto algo así. Este hombre está apostando todo y nos arrastra con él, pero siento que estamos al borde de algo grande». A medida que las semanas se convertían en meses, los despidos empezaron a ser una amenaza real. Pero el equipo que seguía a Musk compartía algo más que un empleo, compartían un sueño. Y en los momentos más difíciles, esa visión los mantenía en pie. El futuro era incierto, pero lo único seguro era que ninguno de ellos estaba dispuesto a abandonar la lucha. Los días se habían vuelto un borrón de horas interminables. En las instalaciones de SpaceX, las luces permanecían encendidas las 24 horas. Para muchos del equipo, los conceptos de día y noche habían perdido significado, el único reloj que importaba era el que marcaba la cuenta regresiva para el próximo lanzamiento. A pesar del agotamiento, nadie se atrevía a flaquear, no cuando sabían que cada minuto de retraso era un paso más cerca de la bancarrota. Matthew Reyes, uno de los ingenieros principales, revisaba una vez más el sistema de propulsión del cohete Falcon 1. Sus manos temblaban, pero no por nerviosismo, sino por la falta de sueño. Llevaba 3 noches durmiendo en un viejo saco de dormir que guardaba bajo su escritorio. En casa, su esposa, Laura, había dejado de esperarlo despierta. «Matthew, esto no puede seguir así», le había dicho en una llamada telefónica días atrás. Su voz tenía un tono de exasperación mezclado con tristeza. «Los niños casi no te ven, y ni siquiera sé si puedes seguir trabajando en estas condiciones». «Lo sé, Laura», respondió Matthew, con un nudo en la garganta. «Pero estamos tan cerca. Solo un poco más y todo valdrá la pena. Te lo prometo». Ella guardó silencio por un momento antes de colgar. Era un silencio que Matthew temía más que cualquier error técnico. Mientras tanto, en Tesla, el equipo enfrentaba desafíos igualmente colosales. Los prototipos del Roadster tenían fallos constantes y las finanzas estaban en números rojos. Oliver Daniels, un técnico de la línea de ensamblaje, había hipotecado su casa para invertir en acciones de la empresa. Cuando sus amigos se enteraron, lo tacharon de loco. «Has perdido la cabeza», Oliver, le había espetado uno de ellos en un bar local. «¿Vas a apostarlo todo por un coche eléctrico? ¿Sabes cuántas compañías han intentado y han fracasado en esto?» Oliver solo respondió: «Elon tiene razón. Esto no es solo un coche, es una revolución. Si no arriesgo ahora, me arrepentiré toda mi vida».
Las historias de sacrificio eran tantas que se convirtieron en parte de la cultura no oficial del equipo. Sarah Jenkins, la programadora de SpaceX, había vendido su auto para pagar el alquiler después de que la empresa redujo los salarios. «Prefiero caminar al trabajo que abandonar el proyecto», solía decir con una sonrisa cansada. El equipo encontraba consuelo en pequeños momentos de camaradería. Las noches en la oficina estaban salpicadas de bromas, conversaciones sobre sus sueños, a veces lágrimas. «Esto es una locura», admitió un día Emily Carter, una joven diseñadora gráfica de Tesla, mientras repartía pizza que había pagado de su bolsillo para animar al equipo. «¿Pero es nuestra locura? No». En medio de toda esta presión, Elon Musk no era ajeno a los sacrificios de su gente. Aunque raramente mostraba vulnerabilidad, había momentos en los que se quedaba mirando por la ventana de su oficina, absorto en pensamientos. Sus asistentes lo escucharon murmurar más de una vez: «No puedo fallarles. Ellos han dado todo por esto». Sin embargo, sus palabras en las reuniones seguían siendo decididas. «Sé que estoy pidiendo mucho», les dijo en una sesión particularmente tensa en Tesla. «Pero estamos haciendo algo que nadie más tiene el valor de intentar. Cada sacrificio que hacen es una inversión en el futuro». Pese a su determinación, los costos personales eran innegables. David Young, otro ingeniero de SpaceX, encontró una carta de divorcio sobre su escritorio una mañana. Su esposa lo había dejado después de meses de discusiones sobre sus largas horas de trabajo y su aparente obsesión por el proyecto. «¿Vale la pena perderlo todo por esto?», le preguntó su compañero de equipo, mientras compartían un café en la máquina expendedora. David tomó un sorbo y miró el modelo a escala del Falcon 1 que colgaba en la pared. «Espero que sí, porque ya no tengo nada más que perder». A pesar de todo, la fe en Musk y su visión mantenía al equipo unido. Cada uno encontraba fuerza en la determinación del otro. Sabían que estaban apostando todo en una jugada que parecía imposible, pero esa misma improbabilidad era lo que los motivaba. Mientras los días se convertían en semanas, el peso de los sacrificios individuales se hacía más evidente, pero también lo hacía su convicción colectiva. No era solo un trabajo, era una misión, una lucha por algo más grande que ellos mismos. El hangar en las instalaciones de SpaceX estaba extrañamente silencioso. Normalmente, el lugar vibraba con el zumbido de herramientas y voces apresuradas, pero esta noche, tras el tercer fracaso consecutivo en el lanzamiento del Falcon 1, lo único que se escuchaba era el eco de pasos solitarios y suspiros profundos. Los monitores que antes mostraban datos de telemetría ahora proyectaban la amarga imagen de un cohete que nunca alcanzó su destino. En una sala de reuniones improvisada, iluminada únicamente por las luces fluorescentes, el equipo estaba reunido. Nadie decía nada. Elon Musk estaba sentado al extremo de la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas frente a su rostro. Su usual energía vibrante parecía haberse desvanecido, reemplazada por un cansancio que no era solo físico. Musk respiró profundamente antes de hablar, su voz más baja de lo habitual. «No voy a mentirles», comenzó, mirando a cada uno de los presentes. «Estamos en el límite. Financieramente, esto nos ha llevado al borde de la bancarrota. No sé si tenemos los recursos para intentar un cuarto lanzamiento». Las palabras cayeron como una losa. Algunos evitaron mirarlo, otros se hundieron en sus asientos. El fracaso no era una idea nueva para ellos, lo habían sentido en cada lanzamiento fallido, en cada sistema que no funcionó como debía. Pero ahora, por primera vez, Elon parecía admitir algo que nunca antes había dicho, que podría no haber un próximo intento. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sarah Jenkins, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero sus ojos delataban la presión de meses de trabajo agotador. «Evaluamos nuestras opciones», respondió Musk. «Aunque no sé cuántas nos quedan». Se hizo otro silencio. Finalmente, Mark Wilson, el joven ingeniero, se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero en sus ojos había algo diferente: esperanza. «Yo no vine aquí para rendirme», dijo, con una determinación que hizo que todos levantaran la mirada. «¿No es este el momento por el que hemos trabajado? ¿No es esta la lucha que todos aceptamos desde el principio?» Musk lo observó detenidamente, como si analizara sus palabras. Antes de que pudiera responder, otra voz se unió. «Mark tiene razón», dijo Emily Carter, desde el fondo de la sala. «Todos sabíamos que esto sería difícil. Pero no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora». «¿Y cómo lo hacemos, Emily?», replicó Matthew Reyes, con las cejas fruncidas. «No es solo cuestión de voluntad. Sin dinero, no hay cohete, y sin cohete, no hay SpaceX». «Encontraremos la manera», respondió Emily. «Siempre lo hacemos». Un murmullo de aprobación comenzó a recorrer la sala.
Poco a poco, los miembros del equipo empezaron a hablar, compartiendo ideas, proponiendo soluciones, pero sobre todo reafirmando su compromiso con la misión. Era como si, en ese momento de desesperación, hubieran redescubierto lo que los unía. «Si hay algo que sé de todos ustedes», dijo Sarah, mirando alrededor de la sala, «es que son los mejores. Si alguien puede lograrlo, somos nosotros». Finalmente, Musk levantó la mano para pedir silencio. Su expresión había cambiado ligeramente, aunque seguía pareciendo agotado. En su rostro había una chispa de la energía que tanto inspiraba a su equipo. «Está bien», dijo. «Si ustedes creen que podemos hacerlo, entonces lo intentaremos una vez más. Pero esta vez tiene que ser perfecto. No habrá margen para errores». Las palabras de Musk resonaron profundamente. No se trataba solo de un último intento técnico, era un juramento colectivo. Cada miembro del equipo sabía que este cuarto lanzamiento sería la línea entre la vida y la muerte del sueño que compartían. Mientras el equipo volvía lentamente a sus estaciones, la determinación en el aire era palpable. Esa noche, nadie fue a casa. Los ingenieros revisaron cada milímetro del Falcon 1, los técnicos desmontaron y ensamblaron sistemas completos, y los programadores revisaron una y otra vez los códigos que controlarían el lanzamiento. En Tesla, la situación no era mucho mejor. Los inversionistas estaban perdiendo la paciencia y las reservas financieras estaban a punto de agotarse. Sin embargo, el equipo en la línea de ensamblaje seguía trabajando con una dedicación que desafiaba toda lógica. «Es curioso», dijo Oliver Daniels a uno de sus compañeros mientras ajustaban un motor. «Nos pagan una miseria, trabajamos como esclavos y aún así seguimos aquí». «Porque sabemos lo que está en juego», respondió su compañero. «Esto no es solo un coche eléctrico, es el futuro». En ambas empresas, el aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y esperanza. Era un momento que definiría no solo los proyectos, sino también a las personas que los lideraban. Con cada hora que pasaba, el equipo de SpaceX se acercaba al día en que el Falcon 1 se enfrentaría a su destino. Pero mientras tanto, la oscuridad del presente parecía interminable. El día del cuarto lanzamiento había llegado, y con él, una mezcla de esperanza y terror. Las instalaciones de SpaceX en la isla Omelec, en el Pacífico, estaban más agitadas que nunca. El Falcon 1, brillante bajo la luz del sol, se erguía sobre su plataforma de lanzamiento como un guerrero que había sido derrotado 3 veces pero estaba listo para una última batalla. Cada tornillo, cada cable y cada línea de código habían sido revisados con una minuciosidad casi obsesiva. No habría margen para errores, todos lo sabían. El equipo estaba reunido en la sala de control, un espacio pequeño y abarrotado con monitores que mostraban lecturas de cada sistema del cohete. Elon Musk estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla principal. Su rostro era una máscara de calma, pero cualquiera que lo conociera bien podía notar los pequeños gestos nerviosos, el tamborileo de sus dedos sobre el brazo, el leve movimiento de sus labios mientras repasaba mentalmente cada paso del procedimiento. A su lado, Sarah Jenkins estaba inmersa en las últimas verificaciones del sistema de navegación. «¿Velocidad de carga?», preguntó en voz alta, sin apartar la mirada del monitor. «Nominal», respondió Matthew Reyes desde otra estación. Sus manos estaban firmes sobre el teclado, pero sus ojos traicionaban la tensión. Había apostado todo a este momento, sus ahorros, su matrimonio, incluso su salud. «Temperatura de los tanques de oxígeno líquido», añadió otro miembro del equipo. «En rango operativo», confirmó alguien más. El ambiente en la sala de control era de concentración absoluta, pero fuera de ella, en las instalaciones, había nerviosismo. Los técnicos caminaban de un lado a otro, revisando por última vez las conexiones en la plataforma de lanzamiento. Oliver Daniels, que había viajado desde Tesla como voluntario para ayudar en la misión, observaba en silencio. Aunque su experiencia era con automóviles eléctricos, sentía que estaba participando en algo mucho más grande. Algo histórico. Mientras tanto, Elon se inclinó hacia Sarah. Su voz era baja, casi un susurro. «¿Estamos listos?» Sarah asintió, aunque el nudo en su garganta casi la paralizaba. «¿Listos?» La cuenta regresiva comenzó. «De menos 5 minutos», anunció una voz en la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración, conscientes de que cada segundo que pasaba los acercaba a la línea entre el fracaso y la gloria. «De menos 1 minuto», dijo la misma voz. Elon miró al Falcon 1 en la pantalla principal, su figura destacándose contra el cielo azul. «Este es el momento», pensó. Todo lo que habían sacrificado, todas las noches sin dormir, todo el dinero invertido, se resumía en esos 60 segundos. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la sala de control estalló en un frenesí controlado. «Encendido confirmado», anunció Matthew.
Los motores Merlin están estables. El Falcon 1 comenzó a elevarse lentamente, dejando atrás una nube de fuego y humo. Los monitores mostraban los datos de telemetría en tiempo real, altitud, velocidad, estabilidad. Cada número que permanecía en los rangos esperados era un pequeño triunfo. En el segundo piso de las instalaciones, un grupo de técnicos y empleados que no estaban directamente involucrados en la operación miraban una transmisión en vivo. Nadie hablaba. Algunos tenían las manos juntas como si rezaran, otros apenas respiraban. Separación de primera etapa, anunció Sara en la sala de control. Un segundo después, un estallido de aplausos y vítores rompió el silencio. Pero nadie se permitía celebrar demasiado. Sabían que aún había muchas cosas que podían salir mal. Segunda etapa funcionando nominalmente, confirmó Matthew. Sus palabras arrancaron lágrimas a varios miembros del equipo. Sara se cubrió la boca con las manos, como si temiera que expresar cualquier emoción pudiera romper el delicado equilibrio que mantenía al Falcon 1 en el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el momento crucial, la inserción en órbita. La sala estaba en completo silencio, excepto por el sonido de los teclados y las respiraciones contenidas. Y entonces, una sola palabra llenó la sala. Exit. El Falcon 1 había alcanzado la órbita. Era real. Lo habían logrado. Por un instante, todos quedaron en silencio, como si sus mentes necesitaran tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Luego, la sala de control estalló en gritos, abrazos y lágrimas. Sara dejó caer su cabeza sobre el teclado, llorando de alivio. Matthew se dejó caer en su silla, riendo y llorando al mismo tiempo. Elon Musk no pudo contener una sonrisa que parecía iluminar todo el cuarto. Caminó hacia el centro de la sala y, por primera vez en semanas, habló con una voz que resonaba con orgullo y emoción. Esto, dijo, lo hemos logrado gracias a ustedes. Cada uno de ustedes es responsable de este momento. Nunca olvidaré lo que han hecho. En ese instante, todo valió la pena. Las noches en vela, los sacrificios personales, las pérdidas económicas, todo cobró sentido. Aquella tarde, mientras el equipo celebraba bajo el sol del Pacífico, supieron que habían cambiado el curso de la historia. Años más tarde, los nombres de los que estuvieron allí ese día serían recordados en las oficinas de SpaceX y Tesla, grabados en placas conmemorativas y mencionados en discursos. Pero en ese momento, mientras el Falcon 1 orbitaba la Tierra, no pensaban en la historia. Pensaban en el presente, en el logro colectivo de un grupo de soñadores que se atrevieron a desafiar lo imposible. La imagen del Falcon 1 orbitando la Tierra quedó grabada en las pantallas de las instalaciones de SpaceX y en los corazones de quienes lo hicieron posible. Sin embargo, el verdadero impacto de aquel cuarto lanzamiento apenas comenzaba a manifestarse. Mientras la noticia se esparcía como pólvora por los medios internacionales, desde blogs tecnológicos hasta portadas de los principales periódicos del mundo, algo profundo cambió en la percepción pública sobre Elon Musk y sus empresas. La misión ya no era un experimento extravagante de un multimillonario soñador, era el principio de una nueva era. En los días que siguieron al éxito, las oficinas de SpaceX y Tesla se convirtieron en un hervidero de actividad. Las llamadas de inversores interesados llovían sobre los teléfonos. Los correos electrónicos se acumulaban con propuestas de colaboración y felicitaciones. Hasta los críticos más feroces tuvieron que admitir que Elon Musk y su equipo habían logrado algo extraordinario. Elon Musk, sin embargo, no se permitió relajarse demasiado. Tras una breve y modesta celebración con el equipo, una cena improvisada con pizza y cerveza en el hangar, volvió a su oficina, cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a su escritorio, donde un modelo a escala del Falcon 1 ocupaba un lugar central. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar con un poco más de tranquilidad. Lo hicimos, murmuró para sí mismo, pero su mente ya estaba proyectándose hacia adelante. El éxito del Falcon 1 significaba que ahora SpaceX podía competir por contratos con la NASA y otras agencias. Y Tesla, gracias al renovado interés en sus vehículos eléctricos, también empezaba a vislumbrar un futuro más brillante. Pero Elon sabía que estos triunfos iniciales no eran un destino, eran solo el principio de un camino aún más desafiante. En un gesto raro, tomó su teléfono y marcó un número personal. Laura Reyes, la esposa del ingeniero Matthew, respondió con cautela. «¿Señor Musk?», preguntó, sorprendida. «Hola, Laura», dijo Elon. Su tono era calmado pero lleno de intención. «Solo quería agradecerte. Sé que Matthew ha sacrificado mucho por esto y que tú también lo has hecho. Quiero que sepas que su trabajo no pasó desapercibido». Laura, conmovida, no supo qué responder de inmediato. Finalmente, dijo, «Gracias, señor Musk. Eso significa mucho».
Cuando colgó, llamó a Matthew, quien aún estaba celebrando con el equipo. Él llamó, dijo simplemente, y aunque no necesitó explicar quién era él, Matthew entendió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus sacrificios estaban siendo verdaderamente valorados. Años más tarde, aquellos días de incertidumbre y lucha serían recordados como el origen de dos de las empresas más influyentes del siglo XXI. SpaceX, con su visión de hacer los viajes espaciales accesibles y asequibles, lograría hitos que antes solo eran posibles en la ciencia ficción: reutilización de cohetes, colonización de Marte y la creación de una red global de Internet con Starlink. Tesla, por su parte, revolucionaría el transporte eléctrico y lideraría la transición hacia un mundo más sustentable. Pero el verdadero legado no se encontraba solo en los cohetes y los autos eléctricos. Se encontraba en las personas que hicieron posible esos avances. Muchos de los ingenieros, técnicos y programadores que estuvieron presentes en los momentos más oscuros de SpaceX y Tesla se convirtieron en leyendas dentro de la industria. Sarah Jenkins, quien había vendido su auto para pagar el alquiler, se convertiría en directora de navegación en SpaceX. Matthew Reyes, el hombre que trabajó hasta el borde de la extenuación, lideraría el desarrollo de los sistemas de propulsión del Falcon Heavy. Y Oliver Daniels, quien hipotecó su casa para apostar por Tesla, sería reconocido como una de las mentes clave detrás del éxito del Model S. Un mensaje para el futuro: en el 10º aniversario del lanzamiento del Falcon 1, SpaceX organizó una ceremonia en sus instalaciones de Hawthorne. En una sala llena de empleados actuales y veteranos, Elon Musk subió al escenario para dar un discurso. Su rostro tenía más arrugas y su cabello mostraba destellos de gris, pero sus ojos conservaban la intensidad que había inspirado a tantos. Cuando lanzamos el Falcon 1, el mundo no creía en nosotros, comenzó. Algunos nos llamaban soñadores, otros, locos. Pero ustedes, los que estuvieron allí desde el principio, sabían que este sueño valía la pena. Ustedes creyeron, trabajaron, sacrificaron y, juntos, lo logramos. Nunca podré expresar suficientemente mi gratitud por lo que hicieron. Elon hizo una pausa, y en la pantalla detrás de él apareció la icónica imagen del Falcon 1 en órbita. Esta fue nuestra primera victoria. Pero lo más importante que logramos no fue un cohete en el espacio. Fue demostrar que, cuando las personas se unen por una visión compartida, no hay límites para lo que podemos lograr. Este no es solo el legado de SpaceX o Tesla, es el legado de todos ustedes. Y es un legado que vivirá para siempre. Hoy, una década después, la historia del Falcon 1 sigue inspirando a generaciones. En las universidades de ingeniería, se enseña como ejemplo de innovación y perseverancia. En las oficinas de SpaceX y Tesla, las fotos del equipo original cuelgan enmarcadas, un recordatorio de los días en los que todo estuvo al borde del colapso, pero nadie abandonó. Para Elon Musk, el éxito del Falcon 1 marcó el punto de inflexión que le permitió soñar más grande. Y para el equipo que lo arriesgó todo, fue la prueba de que los imposibles pueden convertirse en realidad, siempre que haya suficiente determinación, sacrificio y, sobre todo, fe en el sueño.